Perfecto. Bueno, muchas gracias por seguir acá con nosotros en este webinar. Hoy tenemos en esta sesión plenaria, tenemos a Jorge Gómez Paredes. Jorge es ingeniero ambiental y tiene un máster y un PhD en Ciencias de la Energía del Departamento de Ciencias Socioambientales de la Universidad de Kioto, en Japón. También posee un diploma de posgrado en Gestión y Manejo de Proyectos de la Universidad de Valencia, en España. Es profesor asistente, adjunto de la División de Ciencias de la Tierra y del Océano en Nicholas School of the Environment en la Universidad de Duke de Estados Unidos. Y es docente de la Escuela de Ciencias de la Tierra, la Energía y el Ambiente de la Universidad de Yatay Tech en Ecuador. Actualmente es director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa global de las Naciones Unidas. Y bueno, a través de él, digamos, nos presenta todo el alcance de los ODS a nivel local, nacional, regional y mundial. Y bueno, es algo de lo que nos va justamente a hablar hoy en torno al tema de la energía, pero no solamente en torno a la energía, sino respecto de también otros objetivos de desarrollo sostenible. O sea que bueno, nada, muchísimas gracias Jorge por aceptar la invitación, es un gusto que estés con nosotros en este workshop y esperemos poder darle continuidad y seguir colaborando juntos. Así que bueno, te escuchamos. Muchas gracias, María Priscila, muchas gracias a todos. Ahí está bien el audio, ¿no? Perfecto, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y qué pena, como hablamos con Carlos, qué pena no poder hacerlo de manera presencial, pero así es la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, al menos por ahora. Entonces, bien, en esta charla que le hemos llamado La energía y los retos del desarrollo sostenible, yo quisiera empezar primero con un anuncio, a manera de advertencia quizá, y es que esta charla no es sobre bioenergía per se, sino más bien sobre el mundo complejo en el que vivimos, esa complicada situación que atravesamos, en donde se enmarcan justamente proyectos e iniciativas de bioenergía como los que ustedes están discutiendo en este evento, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta charla que como dije, se titula Energía y grandes retos del desarrollo sostenible, lo que voy a hacer es traer a colación muchos temas de los cuales en principio parecerán inconexos con la bioenergía, pero que sirven para describir, como digo, ese entorno complejo, ¿no? En el que proponemos proyectos energéticos y bioenergéticos. Y voy a topar temas que seguramente muchos de ustedes conocerán y quizá muy bien, pero que no está por demás escucharlos nuevamente para recordar esa realidad y ojalá que esta charla deje algunas ideas, algunas preguntas, que luego nos las hagamos en cuanto a proyectos y actividades de energía, por ejemplo, y pensar cómo proponen o aportan, más bien dicho, soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, ya con esa advertencia, miren, rápidamente lo que voy a tratar de hacer en esta charla es cubrir estas 4 partes. Primero, las grandes amenazas que enfrenta la humanidad. Segundo, los objetivos de desarrollo sostenible como una guía hacia ese futuro deseado. Tercero, los retos actuales y aquí cómo no hablar de los impactos de la pandemia. Y cuarto, las consideraciones que quizás deberíamos tener para asegurarnos que proyectos de energía y bioenergía sean parte de la solución, ¿no? Entonces, empecemos. Bien, entonces, en tema de grandes amenazas, seguramente ustedes conocerán a Noam Chomsky, famoso escritor, que dice que la humanidad tiene 2 grandes amenazas, ¿no? Uno es el conflicto nuclear, otro es el colapso ecológico. Y a estas dos, Yuval Noah Harari, que también es bastante famoso hoy por hoy, un historiador y filósofo, añade una tercera, que es la disrupción tecnológica. Entonces, bien, estas podríamos tomar como un marco y decir, estas son las grandes amenazas que enfrenta la humanidad. Vale hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son grandes amenazas? ¿Qué está en el corazón de estas amenazas? Y cuán cerca estamos, ¿no?, de que se materialicen. Entonces, empecemos rápidamente con el conflicto nuclear. ¿Cuán cerca estamos? Pues bueno, ustedes conocerán el famoso reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock, que es un reloj simbólico del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, en donde la medianoche representa un conflicto nuclear.
y los minutos y segundos hasta la medianoche o hacia la medianoche indican cuán cerca o lejos estamos, ¿no?, de esa catástrofe. Y en enero de este año, este reloj se adelantó a 100 segundos para la medianoche. Este es el punto más cercano que ha tenido en toda la historia. Entonces nos dice que estamos realmente en riesgo, ¿no? Bueno, por una serie de temas geopolíticos, etcétera, que ustedes conocerán. Ahora, ¿cuál es el problema, pero, de un conflicto nuclear? Y por supuesto está la destrucción que traería en vidas humanas, entornos naturales, radiación, etcétera. Pero el riesgo mayor quizás es lo que Roboc y Thun publicaron y modelaron hace algunos años. Ustedes quizá conocerán este paper, que habla del invierno nuclear, ¿no? Descrito y moderado. Bueno, está aquí un ejemplo de ese artículo, un pequeño gráfico que demuestra la caída en temperatura y precipitación que podrían tener las detonaciones, ¿no?, que causarían una concentración de ceniza y polvo en la estratosfera, que bloquearían la radiación solar y causarían este cambio de clima. Entonces, en el gráfico lo que ustedes pueden ver es una reducción de precipitación y temperatura como función de la cantidad de hollín estratosférico. Y ahí se indican, a manera figurativa, hipotética, guerras entre India y Pakistán y el efecto entre una guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, el gran riesgo aquí es una disrupción climática. Y desde esta perspectiva, entonces, lo que guarda, digamos, esta gran amenaza en el corazón es la seguridad alimentaria, porque sabemos que una gran disrupción climática de este tipo causaría un colapso generalizado en la agricultura y hambruna masiva, ¿no? Entonces, nuevamente, acá está el tema de la seguridad alimentaria. Y sabemos que ese es un reto que enfrenta la humanidad, inclusive fuera de conflictos nucleares. Este es un reto continuo. Estas son proyecciones del crecimiento poblacional de Naciones Unidas en los próximos años, y ustedes ven que la población se proyecta a seguir creciendo, ¿no? Y por ende, por esto la FAO ha indicado que alimentar a esta creciente población probablemente va a requerir incrementar nuestra producción de manera significativa, nuestra producción de comida. Y esto trae una serie de retos ambientales y sociales, etcétera, económicos, por supuesto. Entonces, para cerrar, la seguridad alimentaria es el gran reto que está en el corazón de esta amenaza, ¿no? La segunda gran amenaza que dijimos es el colapso ecológico. Ahora, aquí podemos hablar de varios temas, pero colapso, al menos para los que están familiarizados con la idea de dinámica de sistemas, se refiere a cambios abruptos no lineales, ¿no?, que llevan a un sistema a cambiar de un estado estable a otro estado estable, y que normalmente se ilustra con este gráfico, que lo habrán visto, en el cual hay dos estados estables, hay un sistema natural, en este caso podríamos hablar de un ecosistema, y se expresa o se señala que presiones antropogénicas, por ejemplo, empujan a muchos sistemas hacia puntos de inflexión en el cual podría el sistema caer en otro estado estable, ¿no? Ahora, normalmente nuestros impactos tienen más bien los sistemas tienen una resiliencia, ¿no?, que va en contra de nuestros impactos. Es decir, aquí está en el gráfico representado con las pendientes de las cuencas, que hace que un sistema trate de regresar a su estado estable. Y obviamente el problema es que una vez pasado el punto de inflexión, el sistema puede caer en otro estado estable del cual ya no podemos regresar, puede ser un cambio irreversible. Ahora, un ejemplo de esto es cuando un bosque húmedo, por ejemplo, sufre deforestación hasta un punto en el que ya no puede sostener sus propios procesos de precipitación y humedad, y empieza a secarse, ¿no?, y empieza a convertirse en una sabana. Y obviamente, cuando un ecosistema cambia entonces de régimen, digamos, tiene servicios ecosistémicos completamente distintos. Entonces, llevada esta lógica a nivel planetario, ustedes quizá conocerán el trabajo de Johan Rockström, que plantea que el Holoceno
A nivel planetario, el Holoceno es ese estado estable del cual no queremos salir como humanidad. Y aquí está en esta gráfica representado ese Holoceno. Ustedes ven una gráfica de variación de temperatura planetaria desde 100.000 años atrás hasta el presente siendo el cero, ¿no? Y el Holoceno es esa pequeña época geológica interglacial en la que estamos actualmente, que se caracteriza por una relativa estabilidad climática y de temperatura, que comenzó más o menos hace unos 11.000 años, ¿no? Y bueno, cabe recalcar que los seres humanos inteligentes ya existimos por quizá más del doble del tiempo que se demuestra en esta gráfica, ¿no? Y entonces tan solo en este pequeño periodo de tiempo, que no será más del 5% de nuestra existencia, hemos logrado desarrollar agricultura, sociedades complejas, etcétera. Entonces el peligro aquí es salir de este estado de relativa estabilidad, porque no sabemos hasta qué punto nuestra agricultura, nuestras sociedades se van a poder adaptar, ¿no?, a condiciones ambientales distintas como era en el pasado, por ejemplo. Y bueno, tomando entonces al Holoceno como ese estado del que no queremos salir, Stephen y colegas han armado o han propuesto estos 9 límites planetarios, que algunos de ustedes los conocerán. Estos 9 límites planetarios corresponden a 9 factores ambientales que podrían causar cambios de nivel planetario y que podrían sacarnos de esas condiciones ambientales relativamente estables, ¿no? Y por tanto son temas que debemos mantenerlos controlados, digamos. Es decir, debemos tener un impacto por debajo de ciertos límites que nos permitan trabajar en una zona segura, lo que en este gráfico de radar se representa con este círculo azul, que es, verde, que sería el límite, y estar dentro del límite es estar en la zona operativa segura, ¿no? Entonces, bueno, veamos cuáles son estos temas que proponen. Uno es cambio climático. Ese es claramente un fenómeno que podría sacarnos del Holoceno o que podría causar ese, entre comillas, colapso ambiental. Y cuya variable de control aquí es concentraciones de CO2 en la atmósfera. Se ha propuesto que el nivel seguro sería un máximo de 350 ppm, ¿no?, en la atmósfera. Y claramente ya hemos sobrepasado ese límite. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en una zona de riesgo en la cual mientras más nos alejemos del límite, pues hay más riesgo de causar cambios irreversibles a nivel planetario, ¿no? Ese es uno. Otro es contaminación de entidades nuevas. Y aquí entra contaminación química, por ejemplo. Y aquí, bueno, no se ha planteado aún un límite ni una variable de control. Un tercero es agotamiento del ozono estratosférico. Aquí nos encontramos aparentemente en una zona segura hoy, por debajo del límite. Otro es carga de aerosoles en la atmósfera, para lo cual tampoco se ha identificado un límite ni variable de control. Tenemos la acidificación de los océanos, cuyo límite seguro hoy por hoy podríamos estar cerca de rebasar. Otro importante es alteración de ciclos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno. Esto es cuánto fósforo fluye a sistemas acuáticos, cuánto nitrógeno es fijado por acción humana, que tiene un límite propuesto que ustedes ven acá en términos de teragramos por año, y los cuales aparentemente ya hemos rebasado y por bastante, ¿no? Entonces estamos en zona de riesgo en ese sentido. Otro es el uso de agua dulce, el límite que aún no habríamos rebasado. Otro está especificado como cambios en el sistema de tierras, en el cual por supuesto se incluye deforestación, ¿no? Y límite que ya habríamos rebasado, estaríamos en una zona de riesgo. Y el final, el último, es integridad de la biosfera, cuya variable aquí es cantidad de extinciones de especies al año. El límite propuesto, como ustedes ven ahí, son 10 especies extintas por millón de especies por año, ¿no? Y pensamos que hemos rebasado ese límite hoy por hoy por mucho, ¿no? Y estamos en una zona de alto riesgo. Entonces, bueno, más allá de lo que pensemos de estas variables de control, de si los límites están bien o no identificados, el marco conceptual de límites planetarios nos dice, por un lado, que el reto que tenemos es desarrollarnos como sociedades humanas sin sobrepasar límites que podrían poner en riesgo la estabilidad ambiental que nos ha permitido y aún nos permite prosperar como especie, ¿no? Y por otro lado, que en la actualidad estamos en alto riesgo en varios de estos factores y que debemos realmente
volver a la zona segura, ¿no? Entonces, esto en cuanto a el llamado colapso ambiental, ¿no? Y cuán cerca estamos